Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo conformado por Jorge Ortega y Carla Galarza de Paralelo 6 de Curricular y vamos a hablar acerca de los movimientos literarios y más precisamente acerca del expresionismo. El expresionismo literario fue una de las principales corrientes artísticas que se desarrollaron durante el siglo XX, durante y después de la Primera Guerra Mundial. Se caracterizaba por adoptar formas de expresión subjetivas y espontáneas que también fueron claves para otras vanguardias de la época. Junto al fauvismo francés, el expresionismo es uno de los primeros movimientos artísticos en ser catalogados como vanguardias, las vanguardias históricas obviamente. A pesar de que más que un movimiento homogéneo, se trató de un estilo, una actitud que aglutinaba una diversidad de movimientos y tendencias, cuyo eje común era su oposición al impresionismo, dominante desde finales del siglo XIX, y su asociación con la filosofía positivista. Así es posible hablar de muchos expresionismos: el fauvista, el modernista, el cubista, el futurista, el surrealista y el abstracto. Si bien su origen tuvo lugar en Alemania, principalmente con los grupos Die Brock en 1905 y Der Blau Reiter en 1911, fue una tendencia que se popularizó por toda Europa e incluso países americanos. El término expresionista se usó por primera vez en 1901 para designar una serie de cuadros presentados al Salón de los Independientes de París y se le atribuye a Julian Auxerre. Los escritores expresionistas no buscaban representar la realidad objetiva, sino las emociones que los hechos y la naturaleza despertaban en los personajes. Para alcanzar este objetivo empleaban estrategias como exageración, el primitivismo y la fantasía. Como resultado, los expresionistas representaban la realidad de forma vívida, agitada, violenta y dinámica. El expresionismo literario surgió como una reacción contra el materialismo, la prosperidad y los valores de la burguesía de la época. Los escritores de esta corriente se oponían en sus textos a la mecanización, la urbanización y el predominio de la familia burguesa en la sociedad europea. Las influencias del expresionismo venían principalmente de la filosofía. Por ejemplo, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche sentó bases importantes para el movimiento, al trascender las ideas tradicionales sobre el razonamiento y la moralidad. Por su parte, Spack-Zatrutzka también representó una influencia importante en el pensamiento expresionista, al igual que poetas simbolistas como Arthur Rimbaud y Charles Baudelaire, gracias a su exploración de oscuros paisajes emocionales. Los principales precursores de la literatura expresionista fueron August Strindberg y Frank Wedekind. Sin embargo, el primer juego expresionista propiamente dicho fue Der Bettler, de Reinhard Johannes Sorge, que fue escrito en 1912 pero realizado solamente hasta 1917. La literatura expresionista conoció de manera general por sus obras de teatro los temas como el miedo, la locura, la guerra, la pérdida de identidad y el fin del mundo son las formas de retratar en palabras la sociedad burguesa de la época. Sin embargo, también se usan en las composiciones literarias otros temas como el delirio, el amor y la naturaleza. Algunos de los principales precursores de la literatura expresionista son los dramaturgos George Büchner, quien nació en 1813 y murió en 1837. La muerte de Danton, que fue escrita en 1833, fue su obra más representativa. Frank Wedekind, quien nació en 1864 y murió en 1918, escribió El despertar de la primavera en 1891, la cual fue su obra más representativa. August Strindberg, quien nació en 1849 y murió en 1912, escribió La señora Julia en 1888, la cual fue su obra más representativa. Ahora voy a hablar un poco acerca de lo que vendrían a ser las características más importantes del expresionismo. Bien, los representantes de este movimiento hablan de la postura vital de una corriente entendida como tal. Es anticonformista y sus exponentes fueron vistos como iconoclastas. Se basa en la intuición, depura, intensifica e interpreta la realidad, pero nunca se aparta totalmente de ella. Es absolutamente irracionalista. Capacidad para deformar hasta la caricatura, dado que se niega a captar la realidad a través de las huidizas impresiones del momento, estableciendo jerarquías y una estilización que deriven de formación. Utilizaron la caricatura, la máscara y en general todas aquellas deformaciones y en trazos desgarrados que expresaran en sí mismos, desdeñando la armonía impuesta por el impresionismo y convirtiéndose en un arte crítico en su búsqueda de nuevas manifestaciones. Bien, ahora le voy a dar la palabra a mi compañera
Carla Galarza, quien les va a explicar un poco más acerca de los principales autores del expresionismo y algo de su vida y sus obras más representativas. Bien, Carlita, te toca.